Ahí vamos. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Bueno. En lo que pareció hasta acá, digamos, queda claro, digamos, qué podría ser un componente estilístico a diferencia de uno retórico. Bien, esto es re importante, ¿por qué? Porque justamente la parada enunciativa de un enunciador, perdón, sacando la figura puntual del periodista en sí, acá, digamos, esto tenemos que ser claros, tenemos que sacar el nombre y apellido, tenemos que sacar a Alejandro Berkovich y al equipo de los nombres y apellidos para hablar de un enunciador concreto, ¿sí? Que en este caso es la voz del programa, es la voz de la propuesta, ¿sí? Más allá del nombre y el apellido concreto del periodista o del equipo de los periodistas. ¿Se entiende eso? Perfecto. Entonces, eso construye un enunciatario. Sí, perdón, Nati. Si podrás explicarlo de vuelta, que yo recién ingreso. Estamos. Ah, sí. Perfecto. Esto que decíamos de que, más allá de los nombres propios, de quién sea el nombre y apellido del periodista, y la biografía, la trayectoria del periodista, lo que sea, lo que importa acá es la figura del enunciador. ¿Sí? La figura del enunciador. Que, como recordarán en la clase de enunciación, construye también, como correlato, la figura del enunciatario. Hay enunciador porque hay enunciatario. ¿Se acuerdan? Vimos en la enunciación la clase pasada. Y hay que sacarlo de los nombres y apellidos. Porque cuando Berkovich hace la editorial, que es lo que después vamos a ir, ustedes van a ver, digamos, en la lectura y tanto en la escucha del otro fragmento, por más que sea el periodista Alejandro Berkovich, lo que nos interesa es que encuentren la figura del enunciador, más allá del nombre y apellido de la persona. Lo que nos interesa es la figura discursiva. Sí. ¿Quién es Berkovich? Berkovich es el conductor del programa. Bueno, no sabía. Yo Bien, leí un pero par por de eso- nombres y digo, bueno, Mm. o sea, sí, escuché los nombres de los periodistas, pero para mí son X. Y como que Ay, vos lo nombrás como si fuera una super persona en el mundo y es como que no sabía quién era. No sabía que existía hasta recién. no, bueno, está bien. La bueno, por eso. generación 2000 tiene otro chip. Está bien, Sí, pero digo, no es pero obligación conocerlo. no, igualmente digo, ¿no? Siendo estudiantes de comunicación social, Berkovich no es digamos, no es un pibe que arrancó ayer, es un referente en términos de comunicación, por lo menos de medios audiovisuales, tiene brotes verdes en C5N, tiene programa de radio, escribe, es profesor de la UBA, es economista. Mariana, Sí, Documentales, sí. Pero no importa eso sí, porque igual. por ahí el centro de influencia es La Plata, Buenos Aires y no tanto La No, Pampa. es federal, pero los rasgos de estilo que marcábamos son como el 80% de la propuesta nada federal de nuestro país, son rasgos porteños, está clarísimo, ¿no? Y por eso siempre hay el gran debate entre lo que ocurre con el mal llamado interior y lo que ocurre, digamos, con el centro de irradiación que es Buenos Aires, que es Cava, que digamos todo, digamos, está... Cuando hablamos de Verón y hablamos de las gramáticas, ¿sí?, de reconocimiento, es que justamente las gramáticas son esas anteojeras con que leemos y demás, y bueno, y los porteños leen en clave de porteños, y en algún punto es lógico, pero no ocurre con el resto, digamos, de los comprovincianos del resto de las provincias. O sea, en ese sentido lo federal se queda más que nada una declamación que era otra cosa. Ahora, es cierto que, nada, más allá del personaje conocido que Agustina no conocía, otros conocerán, otros no le importan, lo importante es la figura del enunciador. ¿Qué enunciador está construido en relación a qué enunciatario? Claramente, y que queda la evidencia, pero absolutamente explicitada, queda así demostrada, el enunciatario de este tipo de propuesta no está en ustedes. Puede estar en alguno, además, pero digo, ustedes no serían los enunciatarios de esta propuesta. ¿Está claro eso? Algunos porque tiene que ver con una cuestión de ajenidad, otros porque tiene que ver con una cuestión de que es desprolijo, o porque es muy cargado, es barroco, ¿sí? Son todos rasgos de estilo, ¿sí? Entonces lo que está bueno es cómo a partir de rasgos de estilo y a partir de rasgos retóricos se construye una parada enunciativa. Y un rasgo específicamente enunciativo del programa de Berkovich, o de Pasaron Cosas, es justamente el tono, digamos, la picaresca, que incluye, por ejemplo, que aparezca
frases soeces, o que aparezca esta cuestión, digamos, de que se permita alguna puteada al aire, o que se permita algún comentario erótico, que se permita. Eso es parte justamente de su parada enunciativa. Y está construido a partir de rasgos retóricos y rasgos estilísticos. ¿Qué otros son rasgos retóricos? Bueno, obviamente toda la cortinilla musical, ¿sí? Las selecciones musicales, por ejemplo, las voces en off. Ustedes se dan cuenta que ahí, no sé, debe haber 40, 50, yo algunas enumero, pero no todas. Hay voces de políticos, donde aparecen algunos muy, muy claramente, ¿sí? Y de otros no tanto, pero después hay voces de periodistas, después hay voces de mediáticos, después hay voces que Estaba fueron de fondo la canción de Batman, mientras hablaban, estaba de fondo la cortina de Batman, el na 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 na, na, estaba de fondo. inclusive hasta También el pienso gordo que trasero. también en pos de por ahí aclarar un poco las dudas, podríamos decir que los rasgos retóricos son aquellos que tienen una superficie material. Es decir, que de Claro. alguna manera ustedes los pueden recortar sobre la superficie del discurso que estén analizando, sea la editorial de radio, una editorial gráfica o una editorial audiovisual. En cada lenguaje, los rasgos retóricos van a tener una materialidad diferente, obviamente, pero básicamente los rasgos retóricos son aquellos que se muestran a los sentidos, podríamos decir, que se pueden ver, se pueden escuchar, o se pueden, en el caso pongamos, de la plástica, de la escultura, de otro tipo de piezas comunicacionales, se pueden tocar, ¿no? Perfecto. Todos Con juntos leídos se ven desde otro lugar, sí. el discurso del pastor de la iglesia también tiene rasgos retóricos, pero no solamente retóricos, sino también estilísticos, ¿no? Si uno dice el pastor de una iglesia evangélica, obviamente que esa referencia a la figura de Jesucristo, el tema de tomarse las manos, el ambiente, digamos, cruzado por esa espiritualidad, y otro montón de elementos son justamente rasgos retóricos, ¿sí? Que también están atravesados por rasgos estilísticos, que tienen que ver con, bueno, un pastor Jiménez, capaz que no es el estilo de otros pastores que son nada más con la cuestión más familiar, o con la cuestión más empática, o con la cuestión, no sé, más de fe. ¿Se entiende? Hay rasgos estilísticos en una iglesia evangélica como cualquier iglesia, ¿no? Como cualquiera, como en cualquier programa, como en cualquier producción discursiva, porque ¿qué son los géneros? Son objetos culturales. Entonces están hechos, materialmente hechos, como decía Mariana, de aspectos retóricos que componen, ¿sí? Son las partes que componen ese todo, que se logra, digamos, de un producto, ¿sí? Ustedes piensen, se lo pongo en algo más bajo imposible como para que no haya duda acerca de qué estamos hablando. Si nosotros tomáramos la analogía de una torta, ¿cuáles serían los rasgos retóricos? Vamos, sin miedo. Fácil, fácil, La fácil, forma, fácil. torta el terminada. color, El decorado, por ejemplo. ¿Y qué más aparte del decorado? la forma, el Lo color. que tiene adentro cuando la cortás. El sabor, Exactamente. que es la masa. Claro. Claro. Exactamente. Y si Harina, dijéramos- huevo, agua, esencia de Y los vainilla, ingredientes, azúcar. claro. Y los ingredientes. Y si dijéramos lo estilístico, ¿qué sería? ¿Cómo la hacen? ¿Cómo hacen la torta? Redonda. Bien. Hay aspectos, digamos, ahí estilísticos cruzados. Por ahí si es redonda o es cuadrada, tiene que más que ver con lo retórico. Con la retórica. Ah, Pero lo estilístico, ¿dónde estaría, por ejemplo, una torta? ¿Cómo la preparan? ¿Qué Cómo la tipo? batís, cómo poner los ingredientes, en qué momento. ¿qué pones primero? Bien. ¿Por qué a la abuela le sale mejor que a la nieta? Porque la hizo un montón de veces. Porque es la abuela. No sabemos. Las si es abuelas son las verdad eso. abuelas. No se sabe. No pasan esa receta. Pasan una mala Que receta. ponen le un salen las poquito cosas de esto, un poquito de lo otro, un poquito de lo otro y un poquito de lo otro. O sea, medido no Es es decir, nada. a mí me pasaron una receta así, me dijo, fíjate, media taza de esto y si le falta un poquito, ponele más. Y es como que, pero dame la cantidad, a mí, no. Para mí que la nieta compró una caja de exquisita y listo. Bueno, son también cuestiones estilísticas. El tema del secreto de la abuela, de la mano, lo que se llama mano y demás, tiene que ver con eso que por acá comparten, la particularidad. Esa singularidad, esa manera de hacer, ese modo, ¿sí? Tiene que ver justamente con el estilo. Si lo vemos en el programa, esta recurrencia, digamos, a un montón de recursos, que sea estridente, que sea superpuesto, que se pisen las voces, que haya como una cosa así de verborrágica, eso justamente es estilístico, ¿sí? Pero a la vez, digamos, utiliza
los componentes retóricos, las voces, el ordenamiento, la cuestión, digamos, que si es superpuesta una cosa con otra, ¿sí? La música de fondo, la artística, los tonos de voz, el uso irónico, digamos, de algunos recortes, todo eso es retórico, ¿sí? Lautaro, Sí. por ejemplo, el programa que hacía Tato Bores, ¿te acordás? Pero por supuesto, claro. Y bueno, Bueno, ahí tenés. Este es un claro ejemplo de todo lo que estás hablando, porque se entremezclan todas estas Exactamente. cosas. A ver, Exactamente, tenía. sí, Sí. y también creo que es importante por ahí para ir despejando dudas. Todas las piezas discursivas que ustedes analizan tienen los 3 rasgos. El tema es ver cómo se comportan, cómo juegan entre ellos los retóricos, temáticos y estilísticos. ¿Está bien? Hasta ahí vamos. Ahora, Es decir, no busquen dale. perdón, Lau, pero es decir, Sí. no romperse la cabeza buscando el ejemplo más complejo, sino partir de la base que lo que estamos tratando de abordar son categorías de análisis discursivas que nos permiten, cualquier pieza que abordemos, poder decir, bueno, esto que estoy viendo pertenece a los rasgos retóricos. Ahora, de la manera que están ordenados, ¿por qué va primero una cosa, por qué va después otra, o por qué van todas mezcladas en pastiche? Eso es un rasgo estilístico, porque es una manera particular de ordenar esos elementos que hay a disposición. Ahora, con esos dos jugando, ¿sí? Es lo que está diciendo Lautaro, se instituye un enunciador que de por sí automáticamente posiciona a un enunciatario. Con esa manera particular de ordenar los elementos retóricos, seguramente le va a hablar a un enunciatario determinado, no a cualquiera. Y acá vemos todo lo que surgió en la recepción cuando escucharon por primera vez esta editorial de Berkovich. Hubo de todo: indiferencia, La cortina. rechazo, adhesión, aprobación, acompañamiento, desilusión, frustración. Hubo un montón de recepciones diferentes. Y ahí tiene que ver con el enunciatario, cómo se posiciona en recepción. ¿Sí? Eso quería nomás aportar, perdón. Exactamente. Fíjense que si uno lo pusiera, ¿conocen Longobardi? Sí, por supuesto, sí. Agostina, Sí, tenés que sí. empezar a consumir un poquito de medios porque si no va a estar el problema para la carrera. Agostina, por favor. Bueno, Dale. bueno. Sí, hay que empezar a Pasa consumir que a primero. mí no me gusta consumir medios de afuera. Prefiero consumir locales, porque a mí me importan mis noticias. No me importa si Sí. el centro de la ciudad porteña no tiene acceso por la 9 de julio. Nada, eso sí, pero digamos, hay referencias, digamos, que construyen sentido y que después tienen impacto en todas las provincias. Son Más discursos que, sociales, Agostina, no son claro. discursos que el ejido urbano los limita. Ujú. Trasciende las Transversal, fronteras, digamos, de la jurisdiccional. transversalizan. Pero justamente yo le decía a Longobardi, para ahí los que lo conocen, porque justamente sería una parada, iniciativa absolutamente distinta, ¿no? ¿Por qué? Porque hay otra organización de los elementos retóricos y hay justamente otra manera de hacer. Entonces, si acá, por ejemplo, lo que por ahí para algunos produce rechazo, digamos, es la cuestión de la superposición de voces, la cuestión del vértigo, la cuestión de que las voces se superponen unas con otras, y de que va muy rápido, y que por ahí mete elementos, bueno, todo eso capaz que, digamos, en la propuesta que hace un Longobardi, tiene llegada, ¿por qué? Porque el tipo es metódico, porque es muy serio, porque es muy engolonado, porque toda esa cosa que tiene, que construye justamente un escenario distinto, que por ahí es lo que uno, lo que uno, digamos, le gusta, porque se entiende todo lo que dice, porque baja línea redondito, digamos, porque construye desde un lugar un enunciatario, que es uno muy distinto al enunciatario construido desde este tipo de propuesta radial. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, sí. Déjame ahí hacer otro aporte también que tiene que ver con lo que estamos diciendo. Hasta que la editorial radial que escuchamos recién no fue escuchada por ustedes, ¿sí? Toda la intención que pudiera o hubiera habido en el origen, en la producción de esa pieza comunicacional, no está en nada relacionada con lo que ustedes pudieron recibir. A ver, ¿en qué sentido? Para comprender esto. Que, digamos, una pieza comunicacional se analiza una vez que el sentido se ha producido. ¿Me explico? No es la pieza aislada con la intención original de ese equipo de periodistas, sino que es justamente
el vínculo entre ustedes como receptores y ellos como productores de la misma pieza comunicacional, digamos, ¿sí? Es decir, ellos pueden haber hablado para un público mucho más amplio, pero sin embargo, algunos elementos retóricos llegaron a ustedes desde una propuesta estilística determinada, y otros no. Entonces, por eso una pieza puede en distintos momentos ir oscilando, no es que ustedes acuerdan en un todo o desaprueban en un todo o es un todo homogéneo, sino que son diferentes momentos a partir de ahí, de relación enunciador-enunciatario, que ustedes se van conectando y desconectando en función de montones de otras cosas, de discursos previos que no están en esa editorial, ¿se entiende? El hecho del buen hablar, por ejemplo, o que hiciera ruido el lenguaje soez, no tiene que ver con la intención que tuvieron, sino más bien con los marcos de recepción que tienen ustedes. ¿Se entiende? Eso también es importante tenerlo en cuenta. Nosotros acá lo que estamos haciendo es poniendo un ejemplo de lo que ustedes después van a tener que poder producir. En ese sentido, independientemente de la intención que ustedes tengan, hasta que no es mirado en recepción, es decir, hasta que no se produce el sentido, que es efectivamente digamos, el consumo de esa pieza cultural, por así decirlo, no podemos establecer hasta dónde esos rasgos retóricos, temáticos y enunciativos, digamos, se pueden separar entre sí. No sé si soy... Y por eso, sí, claramente, y por eso No, justamente, Mariana, es que cuando ustedes vayan a construir su editorial, no van a ser ni Milagros, ni Delfina, ni Natalia, ni Ariel, ni Agustín. Van a ser el enunciador de esa propuesta programática. ¿Se entiende? No van a ser los nombres propios los que están hablando. Van a ser esas figuras del discurso que están enunciando una discursividad que tienen que construir. Y no va a estar construida desde ustedes. No van a ser ni sus elecciones, ni como lo hubieran dicho ustedes, sino que ustedes tienen que construir, tienen que recrear algo que ya existe, algo que ya está propuesto, justamente para encontrar cuáles son esas regularidades, cuáles son ese tipo de rasgos, cuáles son esas combinatorias de rasgos que producen lo retórico, ¿sí? Cuáles son esas maneras de hacer diferenciales que constituyen lo estilístico, para que justamente haya una propuesta en términos enunciativos, ¿sí? Haya una parada enunciativa, haya un posicionamiento, ¿sí? Este enunciador está enunciando este discurso para ese enunciatario que está del otro lado. Eso es lo que se tiene que lograr. Construir una pieza de acuerdo a cómo un medio la generaría, a cómo un medio la produciría, respondiendo justamente a sus elecciones, a sus recursos retóricos, a sus regularidades, a cómo construye sentido, porque tiene interés en producir sentido desde ahí. Recién lo decíamos, por ejemplo, si comparás, porque siempre aparte otra cosa que hablamos con Mariana, que es re importante, es para semiótica, para comunicación, para análisis, como propuesta metodológica, siempre los análisis son por comparación. Nunca, digamos, se puede hacer análisis intrapieza, digamos, solamente recurriendo a la cuestión endogámica de la pieza. Siempre, para encontrar la regularidad de una pieza, porque estoy comparando con otras piezas, y ahí estaríamos hablando de géneros, ¿sí? Los géneros se definen por oposición. Esto es lo que no es lo otro. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, comparando, decíamos, por ejemplo, con lo que hace... ¿ustedes vieron alguna vez lo que hace Babi Checopar a la noche? No me acuerdo ni el nombre. Sí, sí, por supuesto. Bueno, eso también te lo iba a mencionar justamente, porque eso también es otro claro ejemplo. Bueno, pero ahí, a diferencia, por ejemplo, lo que inclusive está también creo que puesto en el análisis, es que Babi Checopar, digamos, hace de la puteada, digamos, la propuesta programática entera. No es un recurso que se permite porque suena más descontracturado, más informal y demás. La propuesta de Babi es una puteada que arranca el inicio del programa y hasta que termina es un agravio, o sea, está construido desde ahí, al margen de lo que sea Babi como persona, no importa eso, porque no importa el referente empírico, importa la figura de enunciador. La propuesta de Gaby de Babi Checopar es algo que inicia, digamos, descalificando y termina el programa descalificando, ¿sí? En sí, digamos, si no lo dijera en términos justamente gráficos, para que se entienda, el programa es una larga puteada, ¿sí? Un insulto hecho, digamos, programa. ¿Se entiende? Una descalificación
puesta al servicio, digamos, de una discursividad. Entonces, por ahí lo que en una propuesta parece como un rasgo estilístico, en otro es mucho más decisivo, por ejemplo. ¿Sí? Lo utilizaba, qué sé yo, también la Nata, digamos, con el FAQ, digamos. O sea, hoy hay también una cuestión más permisiva desde lo que tiene que ver ya con una tendencia que en los últimos años, ¿sí? En los últimos años, estoy hablando de los últimos 10 años, una tendencia que aparece es que esta cuestión de lo descontracturado, que se permite algunas cosas que antes no ocurrían, que justamente Agustina marcaba, ¿no? Esto que, en radio hay un cartel que dice prohibido decir ciertas palabras soeces. Bueno, eso es algo justamente que ese molde, de alguna manera, va quedando anacrónico porque justamente hay una cuestión como una especie de aceptación de parte del público de algo que hace 10 años no era tan permitido. Hace 10 años era una excepción, y hoy ya hay si bien no todos los programas se permiten, hay una regularidad en mucho que ya marca tendencia, de que se supone que genera más empatía con el público si me permito hablar como él, hablar en su cotidianidad. Si me relajo en cuanto a algunas cuestiones formales. Y eso es una elección estilística, ¿sí? Y que también, digamos, pone en juego la parada enunciativa. Porque justamente yo me voy a diferenciar, entonces, como propuesta, de lo que haría un Longobardi, con una propuesta justamente más seria, más acartonada, más formal, ¿sí? Más hablando de eminencia, digamos, que le habla al mundo desde allá arriba. ¿Se entiende la diferencia? Eso es un poco, digamos, el juego que uno tiene que ir encontrando. Lo que pasa es que, como decíamos, funciona por oposición. Acá podemos analizar una pieza, ¿sí? Estamos haciendo un análisis de las piezas, de sus rasgos constitutivos, de los retóricos, de los estilísticos, y de cómo eso genera una parada enunciativa. Pero para que sea un análisis realmente en serio, si uno tuviera que hacer una investigación con respecto a esta temática, debería encontrar la comparación entre varias piezas, y ver cómo constituyen series, y ver, por ejemplo, cómo hay regularidades entre algunas propuestas, y hay diferencias entre otras. Entonces ahí sí realmente habría una investigación completa para que uno pueda decir, bueno, ¿sí? Y después tendría que hacer el estudio de recepción, que es lo que decía Mariana, que siempre el sentido se comprende en recepción, como le llamamos en semiótica, en reconocimiento, cuando el sentido está producido, para justamente ir a encontrar las huellas y desglosar ese producto, ver cómo está constituido, ver cómo está armado, ver la costura, ver la hechura, ¿sí? Ver cómo se hizo, ver qué elementos tiene, qué elementos lo componen, cómo se combinan esos elementos. Cuando, por ejemplo, en una canción aparece el tema de, por ejemplo, en un tango, ¿no? Y aparece la jerga de un fardo, está marcando justamente cuestiones retóricas. ¿Sí? Porque esa forma de hablar al revés y de referir, digamos, a una jerga que se supone anacrónica, pero que en realidad está muy revitalizada de discursos vigentes, ¿sí? Construye una modalidad retórica. Ahora, si una persona... Sí. No, me quedé pensando que acá viene algo que sí vieron, que es diacronía y sincronía, ¿se acuerdan? Sí. De Claro. eso algo se tienen que acordar, porque lo vieron también en sociología y en antropología. Un estudio sincrónico de análisis de discurso sería justamente lo que está diciéndoles Lautaro. Es en un momento determinado agarrar una pieza y emplazarla en el medio y dentro del medio, digamos, cómo hace sistema en conjunto con las otras secciones del diario, por ejemplo, o en los otros programas de la misma señal de televisión, o en la programación de esa radio. ¿Cómo hace sistema en qué sentido? Bueno, a ver, si yo estoy analizando las editoriales del diario La Nación, lo primero que tengo que hacer es ver más de una editorial del diario La Nación, no una sola, juntar 4 o 5 de distintas plumas y decir, bueno, a ver, voy a mirar de estas 5 editoriales que conseguí, voy a empezar a ver los rasgos retóricos. Entonces, como son textos escritos, impresos, ¿sí? Los rasgos retóricos del soporte o del lenguaje escrito, ¿cuáles son? Las metáforas, las comparaciones, las adjetivaciones, las citas textuales, es decir, todos los elementos materiales que aparecen plasmados en el texto escrito de esa editorial. ¿Sí? Esos serían los retóricos. Bueno, pero así descriptos, mencionados, listados, no me dicen nada. Ah, pero bueno, pero hay un uso recurrente de la metáfora
por ejemplo, del campo, ¿no? Aparece mucho, el campo somos todos, el campo es un valor nacional, y hay un uso de la metáfora en las editoriales de La Nación con relación al campo que se sostiene, es decir, que aparece en todas las editoriales de la misma manera, no con las mismas palabras, sino que aparece metaforizando lo mismo, el campo como un todo homogéneo, como parte del ser nacional, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces en ese caso ya ahí hay un rasgo estilístico a la hora que el campo menciona, o sea, que La Nación menciona el campo, lo está mencionando de una determinada manera. Y a partir de eso ustedes pueden empezar a inferir, a analizar, a tirar líneas que tengan que ver con, bueno, a ver, el campo desde esta metáfora, ¿a quién está interpelando? ¿A quién enunciativamente está llamando y está diciéndole, nosotros somos el campo, vos y yo? ¿A quién le está diciendo? ¿A Berkovich? ¿Nosotros somos el campo? No, bueno, esto que es tan groseramente recortado, digamos, es simplemente una metodología de abordaje de piezas comunicacionales, ¿sí? Es lo que estamos viendo acá son matrices de ordenamiento, que sistematizan la información que yo voy analizando, es análisis del discurso. Si yo tengo, supónganse, un soporte audiovisual, recién decían Canal 3, bueno, Canal 3 es una señal que tiene una grilla de programación de 24 horas. No vamos a analizar la programación de 24 horas. Vamos a buscar aquellas emisiones del Canal 3 que sean más afines al género editorial. Y a partir de eso, recortando esos programas que editorializan en algún punto, bueno, particularmente esas piezas van a permitir, digamos, analizar cómo Canal 3, por ejemplo, ejemplifica, metaforiza, interpela, muestra, evidencia, ordena, edita, etcétera, etcétera, etcétera. Que es nada más ni nada menos que agarrar el dato crudo y empezar a modelarlo desde algún lugar, ¿no es cierto? Eso es. Entonces, desde ese lugar, nosotros tenemos que tratar de ver, bueno, a ver, a la hora de modelar ese dato, ¿cómo lo hacen? Si dejan afuera una parte central del nudo informativo, omiten otra parte, esconden otra parte, sobrevaloran otra parte, etc. Y así voy tratando de comprender de alguna manera cuál es la parada enunciativa, es decir, desde dónde hablan y para quién hablan. ¿Sí? Que eso no alcanza con decir nosotros queremos hablarle al campo. ¿Sí? Lo hacen, darse cuenta cómo le hablan y por qué llega, es el trabajo del analista, ¿no? Desde ese lugar, ustedes primero entonces este mismo trabajo de análisis lo tienen que hacer con el medio que han elegido, para después empezar a ver cómo ustedes se suben a ese movimiento que ya viene andando, digamos. ¿Sí? Es como si trataran de meter un aporte en el editorial que escucharon recién. Si los largaran y tuvieran que entrar a hacer un aporte, ya de entrada tienen un montón de elementos retóricos que los tienen que asimilar. Tendrían que entrar hablando rápido, riéndose, dando paso, pisando a otro, jugando con el lenguaje. Es decir, y todo eso sin que ustedes lo puedan definir, esos rasgos ya están planteados. No es algo que ustedes van a inventar o van a sacar de la nada, sino que ya están planteados y en ese juego es hacer un pequeño aporte. Eso me parecía también que es importante. Sí. Sí, sí, pero sí es esta cuestión que decía Mariana, de que hay mucho guiño, por ejemplo, con el tema, digamos, de los superhéroes. Hay mucho guiño a lo que tiene que ver con la cultura yanqui del cómic. Entonces, si por ahí el enunciatario, perdón, si el oyente empírico no tiene demasiados elementos, digamos, de lectura acerca de lo que tiene que ver con la cultura del cómic y no está construido como enunciatario de esa propuesta. ¿Se va entendiendo cómo es? Porque pero de igual hay manera, Lautaro, eligieron clásicos. Más allá de que no consumas cómics, eligieron clásicos. Sí, entonces, sí, aunque sea una claramente. idea vaga, vas a tener. Y aunque no te guste el cómic, si vos los estabas escuchando, veías esto que yo decía, todo el rasgo de la política que había detrás, de la gente que puede, la que no, la que ayuda, la que no, la que...
Bueno, Ahora, así sucesivamente. Ahora, también esto es importante lo que mencionabas, Verónica, porque ahí va otro nudo también que nosotros en semiótica lo vemos desde Verón. Nos interesan los sentidos socialmente producidos, o sea, que de ese editorial lo único que quede es, yo sé quiénes son Superman y Batman, pero de todo lo demás no quede nada o no genere nada, así sea rechazo o enfrentamiento, y es un sentido social. Nosotros vemos sentidos sociales, no individuales, que para el trabajo nuestro de análisis del discurso quedaría de lado. Digamos, a nosotros nos interesaría ver denominadores comunes de sentidos sociales producidos, ¿no? En todo caso, Ahí buscar... tenías la postura que Sí. decía el estereotipo hegemónico de la vestimenta y bueno, lo tenías puesto. Hay rasgos temáticos, ¿sí? Cuando estemos viendo rasgos retóricos y rasgos que tienen que ver con lo estilístico y cómo eso conforma parada enunciativa. Pero además hay rasgos temáticos, por ejemplo, la cuestión de género aparece muy fuertemente desde el principio, ya desde cómo está armada la cortina, y aparece en todo ese jueguito, digamos, de picaresco entre justamente el varón deconstruido, que eso también está en el análisis, ¿no? Y el lugar de ella como si fuera árbitro que va sancionando, que aparece una alarma, una sirena o lo que sea, cuando alguien como que pisa el pasto y hace un comentario tipo machirulo, ¿sí? Toda esa parada enunciativa, ahí hay rasgo temático. ¿Por qué? Trae la perspectiva de género. Después el programa, como rasgo temático, va a tener lo que es política económica. Básicamente es un programa de política y sobre todo de política económica financiera. Entonces, si por ahí, esto yo lo sé porque lo escucho, digamos, pero por ahí ustedes escucharán la serie justamente que tiene que ver con esto de investigar. Para investigar hay que escuchar varias veces. Van a encontrar como rasgos temáticos de ese programa que siempre aparece la cuestión macroeconómica financiera, que siempre aparece la cuestión política en términos de cómo impacta lo económico, de la puja distributiva, del tema de las grandes fortunas, de cómo hay que distribuir, digamos, para llegar a lo más necesitado, de cómo el Estado tiene que ser más grande, contra las lógicas, digamos, de concentración económica del empresariado. Esas, digamos, eran los rasgos temáticos de ese programa. Entonces, Y estuvieron para todos, hacer... Lauti, en este texto. Batman que tenía que pagar, Superman que no estaba dentro del gremio. Bueno, entonces digo esto, o sea, que más allá de los personajes, sacando los personajes, era algo que se podía entender sin conocer tanto de los cómics. Eso era lo que quería llegar. También ella cuando habla y dice, yo no quiero tener esa ropa así, prefiero ser una superhéroe de que tenga una manta, hablando de esto de que tanto se expone el cuerpo de la mujer. Exactamente, estaba todo el tiempo. Porque trae lugares comunes justamente para poner el punto de tensión, por más que sea desde el lugar del humor y que sea el divertimento, lo que sea, lo que está poniendo en tensión justamente es una mirada, digamos, naturalizada acerca de la heroína y demás. Pero después, fíjate que entra en tensión, y eso es muy interesante, porque entra en tensión lo que es una cultura cómic, que ya tiene un montón de elementos construidos, pero desde la mirada, a partir de la mirada de género. Entonces entran en tensión las cosas que de otro modo no entrarían, porque serían parte del género tal cual es. Que los tipos tengan una capa voladora y que las chicas tengan una bombacha con estrella dorada, justamente que es propio, digamos, de ese conjunto, de ese objeto cultural que es el cómic, sobre todo el cómic yankee, ¿no? Y el lugar que ostentan los superhéroes yankees para la cultura Creo que universal, también tiene que ver mucho en el momento que se hicieron esas heroínas, más que por nada, supuesto, porque Guerra son del Fría. 60. La Mujer Guerra Maravilla Fría. es del 60, es muy vieja ya y ya tuvo cambio de vestuario. El Hago, hombre Me sí, nuclear, sigue ¿Eh? siendo Mujer el Maravilla. mismo el vestuario. La Mujer Maravilla Pero de es ahora sigue distinto. teniendo la pollera corta. Pero es distinto a lo que había antes. Se Sigue siendo distinto. ayornan un poco, pero Y se el mantiene el pobre estilo. Spider-Man que anda tirando cosas Pasa blancas. pasa que tampoco puedes cambiar mucho de los cómics. O sea, los fans de los cómics son muy críticos sobre los cambios que pueden llegar a hacerle a los cómics para adaptarlos. Ahora, Bueno, haciendo un trabajo de análisis, ¿por qué creen ustedes que se usó el personaje del cómic como rasgo retórico en este editorial particular? ¿Por qué puede ser? Yo creo que tiene que ver con eso de Batman versus Superman, como que dos bandos eligen dos bandos, más que nada porque estaban hablando de la grieta y pasaron a Macri y Fernández al mismo tiempo en un momento, y creo que tiene que ver con eso. Con
Yo el creo tema también que trabajo, tiene que porque ver. tiene el dinero. Perdón, Verónica, no se escuchó. Batman el que tiene el dinero, el capitalista, Superman el que trabaja, el que sale todos los días Superman, a no, buscar el eso mango. es un error, sí. Sí, Superman pero tiene carnero. plata. Superman tiene la misma cantidad de plata que Batman. Es hijo de millonario, Superman. Trabaja porque quiere. Pero no lo muestra. Bueno, pero es diferente también en cómo viven. Superman vive sencillo, Batman vive Claro, como sí, muy porque, osado. o sea, a él lo criaron los padres. A Superman, a Batman no. A él lo crió un mayordomo. ahí hay Sí, parte de la, digamos, en términos de comprender los rasgos enunciativos, ahí hay parte de rasgos enunciativos bien claros. Ustedes acaban de hablar de política y sociología y economía, sin hablar de Fernández, del Club de París y de la gira es el tema de la editorial que sigue más adelante. Después cuando la escuchen se van a dar cuenta. Entonces, es decir, fíjense ustedes cómo en la selección de algunos rasgos retóricos, lo que hay también es ya un emplazamiento de rasgos enunciativos, es decir, va a llegar indefectiblemente, sabiendo lo que es la cultura Marvel hoy, el imperio en términos de películas y de inserción, de penetración cultural que tienen, va a ser por lo menos que paren el oído. No sé si a participar activamente del debate, pero va a lograr seguramente el bzzz, Y el juego llamar la también, que es atención. parte de la propuesta. Claro, exacto. También es parte de la propuesta de enganchar, ¿sí? Gente, nos queda 1 minuto 20. 2 opciones. O cerramos acá, o si habilitamos una tercera entrada, no completa, de 15 a 20 minutos, sería para escuchar gente que ha estado básicamente en silencio y que por ahí está bueno que dé el punto de vista como para decir, bueno, estoy entendiendo hasta acá, o tengo esta idea, o lo que sea. No sé ya cuánta gente nos acompaña. ¿Cuántos somos? 21 todavía se mantiene un número. Pero bueno, ¿les parece una tercera entrada o prefieren que ya no y ya... Yo ir los directamente a los abandono. materiales? Yo los abandono. Materiales, perfecto. El resto, si no vamos a los materiales, ustedes con los materiales, que vamos a compartir. Unos ya están subidos y otros vamos a subir ahora. Como quieran. Sometemos Se a podría- votación rápida. Yo Se no podría tengo hacer- problema con un rato más. Sí. Un ratito más, pero para que hablen ustedes, básicamente, y sobre todo los que no Ah, bueno, hablaron. a mí no me estás diciendo eso. No, sí, Me también. Me voy también. entonces yo. No, Agostina, esperen. vámonos. No, esperen, Nos también. vamos, Nos Vero. Se nos discriminan. corta. Por participar. No. O participar o no participar. Elijan. Se nos corta, chicas, se nos corta en segundos. Entran o no entran y los